Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro de la Cátedra Permanente sobre Género y Feminismo, organizado por el Grupo de Género y Feminismo Artemisas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Para nosotras es un honor inaugurar este espacio académico con la compañía de la profesora Sara Janet Fernández Moreno, a quien consideramos un referente académico, político y ético en nuestros temas de interés. Yo soy Diana Patricia Molina de Río, soy psicóloga y magíster de salud pública de la Facultad Nacional de Salud Pública, soy profesora ocasional de la facultad y pertenezco al Grupo de Investigación de Salud Mental GISAM. Bueno, antes de presentarles a nuestra invitada y a quien la va a acompañar en el diálogo que queremos proponerles esta tarde, voy inicialmente a presentarles al Grupo de Género y Feminismo Artemisas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. El Grupo de Género y Feminismo Artemisas de la Facultad Nacional de Salud Pública inició actividades en agosto del 2018 a partir del diálogo y trabajo articulado entre la profesora y activista Violeta Luque de la Universidad de Cádiz, España, y la profesora Isabel Cristina Posada Zapata de la Facultad Nacional de Salud Pública, quienes, interesadas en promover la reflexión frente al patriarcado, las violencias y microviolencias que se expresan al interior de la universidad, proponen la estrategia de incluir la formación y discusión en temas de género con estudiantes en cualquier nivel de formación. Alrededor de este interés se empezaron a congregar profesoras, estudiantes y empleadas de la Facultad Nacional de Salud Pública y de otras facultades del área de la salud, así como mujeres externas a la universidad, quienes, interesadas en pensar el género al interior de la academia y elevar dichas reflexiones en el acompañamiento que realizamos a estudiantes de diferentes niveles de formación, apostamos por promover cambios subjetivos e institucionales que desnaturalicen las violencias y cuestionen la manera en que vivimos el género al interior de la universidad. Bueno, ahora sí, quisiera presentarles a la profesora Sara Janet Fernández Moreno. Ella es académica, feminista y activista, defensora de la salud y la educación como derecho humano fundamental, gratuito y universal garantizado por el Estado, luchadora por los derechos sexuales y por los derechos reproductivos, por las disidencias sexuales y defensora de una vida libre de violencias para las mujeres. Es también sobreviviente del terrorismo de Estado. Al lado de la profesora Sara Janet la va a acompañar en este primer encuentro la profesora Nancy Eliana Gallo Restrepo. Nancy Eliana es psicóloga y especialista en contextualización psicosocial del crimen de la Universidad de San Buenaventura y es magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia. En su formación como magíster realizó una validación de la escala DA para la valoración del riesgo de violencia grave y mortal contra la mujer por parte de su pareja o expareja masculina. Actualmente trabaja en la Facultad Nacional de Salud Pública y pertenece al Grupo de Investigación de Salud Mental GISAM. Bueno, después de haberles presentado el espacio, de haberles presentado el grupo que organiza el espacio y nuestras invitadas, voy a explicarles brevemente la metodología del espacio. La idea entonces es que en esta primera hora se va a invitar a la profesora Janet a tener un diálogo con la profesora Nancy Eliana alrededor de unas preguntas que se han preparado. Durante este tiempo los invitamos a ustedes, a los participantes que nos están acompañando, a que vayan tomando nota de sus preguntas y comentarios, los cuales pueden ir compartiendo por el chat de la plataforma en la que nos están proyectando esta presentación. Y estas preguntas van a ser retomadas en el segundo momento del encuentro, donde vamos a retomar estas preguntas y se las vamos a presentar a la profesora Sara Janet para que ella las retome y pueda responder a ellas. Entonces, sin más preámbulos, entonces invito a la profesora Nancy y a la profesora Sara Janet a que empecemos con nuestro diálogo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos y sean todos y todas bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, profesora Diana, por su presentación. Les agradecemos a las personas que están conectadas hoy, observando cómo se desarrolla esta cátedra inaugural de género, feminismo, que estamos implementando desde la Facultad Nacional de Salud Pública. Y sin más preámbulo, quiero entrar a la primera pregunta que le queremos hacer a la profesora Sara
dando como un contexto corto para ello. Nuestro conversatorio está centrado, está ubicado en analizar las violencias basadas en género en el marco de la pandemia y de lo que podría denominarse una pospandemia. Han sido múltiples los informes que se han presentado sobre la situación de la mujer en este contexto. Está, por ejemplo, el informe técnico de la UNFPA sobre el impacto del género. En estos últimos meses encontramos también los múltiples informes de ONU Mujeres sobre la situación de las mujeres en la pandemia. Sabemos que las mujeres en su rol de cuidadoras, que definitivamente es un rol que se ha venido construyendo históricamente, no es un rol, digamos, que esté construido de manera natural, pero está presente en todas las culturas. Y se ha observado que durante la pandemia, toda la participación de las mujeres en el sector salud, en la atención a primera línea, la hemos podido ver no solamente en informes técnicos que se han levantado, sino que el ciudadano y la ciudadana común y corriente a través de los medios de comunicación, a través de los noticieros, si pone un poquito de atención sobre las imágenes que nos están mostrando los medios de comunicación masivos, observamos que en la primera línea de atención en el COVID, en el marco del COVID-19 y de lo que fue la emergencia sanitaria, siempre veíamos a mujeres, mujeres enfermeras, mujeres que trabajan en los hospitales, mujeres cuidadoras de los enfermos por COVID-19. Pero a pesar de que las personas podemos observar en los medios de comunicación que la atención en la primera línea estuvo a cargo de mujeres por su rol dentro del sistema de salud, poco hemos reflexionado de las implicaciones de ello. Entonces, la primera pregunta para la profesora Sara es que nos cuente un poco desde su experiencia y desde lo que ha podido analizar en este tiempo, cómo analiza el asunto de la participación en la atención en la primera línea de respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19, o en la mayoría de las oportunidades a cargo de mujeres. Adelante, profesora. El micrófono, perdón. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias además por este espacio y muchísimas gracias a las personas que se conectan hoy paradójicamente viernes en la tarde cuando uno quiere hacer otras cosas, ¿no? Seguramente más placenteras y lúdicas y que hace más meritorio la presencia de quienes nos están escuchando. De verdad agradezco mucho la invitación. La universidad pues es mi vida, ustedes saben. Pero yo me debato en dos amores, entre la salud pública, la medicina social y la salud colectiva, y las ciencias sociales y la educación y todo lo que implica los dos derechos humanos fundamentales que son para mí estructurantes y estructurales para la vida de cualquier persona, cualquier ser humano, que tengan nivel de educación, que tenga una salud digna, una salud plena, una salud rica, sabrosa, no un estado que lamentar, como digamos nos ha mostrado la pandemia. Nancy, tengo varias formas como de contestar tu pregunta, las más estructurales a las más cotidianas. Y quiero recordarte que en ese sentido el pensamiento feminista trabaja de forma muy situada, muy contextualizada también. Y cuando dijéramos hay una postura clara sobre todo el trabajo que hay por delante, esos lugares de enunciación se vuelven importantes sobre qué nos atraviesa a nosotros el alma. Y en este caso, para la primera pregunta, debo decirte tres cosas. La primera, que encuentro preocupación en el panorama que tenemos, no solamente porque damos por sentado o normalizado el hecho de que más del 70% del recurso humano en salud, en el área de la salud y en el área también educativa, es femenino.
¿Y por qué digo que me preocupa que esté normalizado? No solamente por un principio de una cultura bastante heteronormativa y muy patriarcal que normaliza y asimila, digamos, las labores de la educación y la crianza como las labores del cuidado propiamente femeninas. Y eso tiene un reflejo inmediato, no solamente en el reconocimiento del trabajo, sino en la remuneración de ese trabajo. Entonces, quiero empezar por ahí, porque quiero abrir la ventana de una de las evidencias más contundentes del COVID-19, y es que de cara a los sectores más precarizados a nivel laboral, en este momento, formales e informales, digamos, están justamente las labores de cuidado, la educación y la salud. ¿Y por qué digo la educación y la salud? Porque precisamente cuando estamos hablando de la primera línea de atención, estamos hablando no solamente de las auxiliares de enfermería y la enfermería como tal, sino también el sector de servicios y mantenimiento del sector salud. Y son los más precarizados y son los que menos medidas de protección y seguridad tienen aún en frente de pacientes con COVID positivo. Y son las trabajadoras en gran parte y los trabajadores de este sector los que están garantizando las medidas de bioseguridad, incluso en el sector hospitalario. Y son personas a los que se les está pagando mal, se les está terciarizando y no se les garantizan las medidas básicas de protección. Aún en los sectores medios más altos como enfermeras profesionales, especializadas y demás, con los protocolos de bioseguridad se están empezando a presentar problemas serios porque la observación del protocolo, hago observación de primera mano, mi cuñada es enfermera, mi hermano es médico de primera línea, él es de atención prioritaria y ella es de cuidados intensivos. O sea, atienden directamente posibles casos y casos confirmados. Y debido a toda la norma de bioseguridad y el uso de uniformes y el uso de cubiertas y el uso de todo el empaquetamiento de bioseguridad, no pueden ir al baño en el turno. O sea, pueden pasar 6 horas sin poder ir al baño. Ir al baño para ellos significa alrededor de media hora entre toda el asunto de quitarse todas las medidas, todas las capas, poder ir al baño y volverse a poner a uniformar. Entonces, por ejemplo, en esa misma medida, un posible caso afirmativo de COVID para mi hermano, por ejemplo, en atención prioritaria, da desinfección del consultorio, sálgase y vuélvase y cámbiese y entre. Entonces ya la hora de salida de él no es a la 1 de la tarde. La hora de salida de él es hasta las 3 de la tarde cuando termine de atender a toda la planilla de pacientes que tiene asignada, independientemente que el tiempo que dure él en hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo se está castigando los tiempos posibles para otras cosas. O sea, si un trabajador de la salud no puede salir a la 1 como es horario regular, sino que por las circunstancias de la pandemia tiene que salir a las 3 por toda la normativa, ¿perdió cuántas horas? Esas 2 horas diarias se le restan a sus horas de ocio, de descanso y además del resto de jornadas. Porque sabemos además que la contratación en salud está bastante fragmentada, está bastante segmentada por condición de clase, por condición adquisitiva del salario, ¿ya? Y entonces encontramos que el personal de salud no trabaja en una sola parte, trabaja en 2 y hasta en 3 partes. ¿Sí? Haciendo turnos cada tercer día, mañana, tarde y demás. Entonces ahí vemos una altísima rotación de personal en condiciones claramente inseguras. Y hemos visto ya titulares de prensa cómo se les deben meses enteros de salario, cómo las ARLs no están cumpliendo la responsabilidad de garantizar las medidas de bioprotección y también los test de salud. Yo por mi recuperación física después del atentado he tenido mucho contacto también con gente que está alrededor del cuidado, por ejemplo en la fisioterapia. Personal que tiene contacto directo. Se les ha demorado la prueba 15 días. Y en esos 15 días de espera, sabiendo que tienen el COVID, porque tienen todos los síntomas, porque registran todo el malestar, todo, siendo personal de salud, no se les dice y se les dice siga atendiendo pacientes. Yo, pero ¿cómo?
¿Cómo voy a seguir atendiendo pacientes si tengo toda la sintomatología? Y eso genera una angustia y un desgaste mental. Entonces yo quiero empezar por allí la pregunta, porque la respuesta a tu pregunta, porque esas cosas no se registran en las estadísticas nacionales, no se registran, pero sí generan un peso importante en lo que la medicina social llama el desgaste obrero, que es esa sobresaturación emocional y física, ese desgaste, esa angustia, ese sufrimiento por no poder hacer bien el trabajo en circunstancias que esa persona no puede manejar, que están fuera de su alcance, ¿sí? Como que la ARL no responda, como que me tomé la prueba pero no me dan el resultado, pero yo como personal de salud responsable que soy, sé que la tengo, que me tengo que autoaislar, ¿sí? Y tener todas las medidas, y que las ARL no están cumpliendo, pero se están quedando con todo el dinero de la cotización. Eso es una injusticia gravísima, pero además es una situación que, como te digo, malogra el ambiente de trabajo, ¿ya? Entonces, eso por el lado de la salud. Por el lado de la educación, ¿qué te digo, Nancy? Escuchar uno, personas de ADIDA, personas de la docencia, colegas de la universidad, haciendo maromas para que no se desconecten sus estudiantes. La semana pasada, en una reunión de mujeres que estuvimos discutiendo varios temas, está aumentando tanto el riesgo de la trata de niños y niñas y jóvenes en la ciudad, que las profesoras hacen lo que sea para que no se desconecten. Es más, le pagan los datos a los chicos para que no pierdan la clase, para seguir conectados en la clase. Eso no se ve, pero eso lo están haciendo las mujeres de la educación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las jornadas, con esto que se ha llamado el trabajo en casa, y que nos corrigen a cada rato que no es trabajo virtual, pero que termina siendo un trabajo conectado a un computador, que tiene un problema. Y es que no tiene horario, ni fecha, ni calendario, como dice la canción. Es decir, clases de 60 horas se vuelven clases de 180 horas, ¿sí? Entonces, ojo, porque ahí empezamos con la ruptura de los horarios, que son tan necesarios, no solamente para los ritmos biológicos, tener tiempo para el descanso, tener tiempo para el trabajo, tener tiempo para reponer fuerzas. Ese es uno, en el área individual. O sea, una persona necesita tener una actividad que sería su trabajo, tener tiempo para descansar, para poder recuperarse y seguir trabajando, y tener tiempo también para autocuidarse, o sea, alimentarse bien, proveerse de las condiciones de cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un efecto dominó, porque se empiezan a alargar las clases, se empiezan a alargar las horas computador, se empiezan a alargar las tutorías, entonces las asesorías. No es la concentración del salón donde tú tienes de tal hora a tal hora toda la atención a tus estudiantes y te vas, y vuelves y los ves a la semana siguiente, vuelves y los ves en el siguiente bloque de 2 horas. Aquí te están preguntando en la noche, el sábado, el domingo, en la tarde, en la mañana, profe, ¿y cómo es? Profe, una consulta, y se vuelve un asunto personal de tutoría, que eso está bien, es decir, que nos sientan cercanas está bien, pero que eso se está acumulando en una sobrecarga de trabajo que no está siendo reconocida ni por las mismas docentes, ojo con eso, ¿cierto? Ni por el mismo profesorado, sino, no, normal, no, eso no es normal. Eso claramente está transformando toda la realidad del trabajo y está haciendo unas jornadas interminables que se están volviendo agobiantes. Porque además nosotros desconectamos la pantalla, pero vivimos una casa, convivimos con otras personas, tenemos bajo nuestro cuidado personas o menores o mayores o probablemente enfermas, o sencillamente tenemos con quién convivir y a quién atender. Pues yo creo que nadie se aguantaría un espacio de convivencia donde no le hablen a nadie. Entonces, y eso también explica otro efecto dominó de la pandemia, los niveles de agresividad, los niveles de violencia y los niveles también de tensión que hay en las relaciones interpersonales, erótico-afectivas, sexuales, pero también las relaciones comunitarias, pero también las relaciones familiares. Porque hay un problema para manejar ese tipo de tensión, porque todo confluye en el mismo espacio. Y eso nos está pasando todos los días. Y todos los días tenemos además personas que están muy estresadas, muy agotadas, porque todo el mundo pensó que la cuarentena por la vida terminaba en mayo. Querida, estamos en septiembre. Llevamos más de 6 meses.
Y esto empieza a hacerse sentir en los cuerpos, en la psiquis, en la emocionalidad y en el desgaste de las personas, porque se están llevando las situaciones a un límite, con un problema. Para terminar aquí la pregunta, son sectores muy precarizados, son sectores cada vez más terciarizados y son sectores cada vez más ocupados por mujeres. Entonces el rezago que estamos generando acumulado de la posibilidad del disfrute a mejores salarios y de la reducción de las brechas se desapareció. Si íbamos camino a esa reducción activa, con la pandemia retrocedimos 20 años. No hay ninguna reducción de brechas. Con la pandemia esas brechas se multiplicaron por 3. Sí, son realidades bastante difíciles de entender y mucho menos de que se puedan tomar acciones políticas, administrativas y jurídicas también para detenerlas, pues por muchas razones, pero entre ellas, digamos que, como siempre lo digo yo, es nuestra primera pandemia. Entonces, todos nos estamos como estrenando allí, pero definitivamente sobre las mujeres versan unos fenómenos específicos dentro de la pandemia. Muchas gracias, profe, por ayudarnos un poco a esclarecer este panorama que se está viviendo hoy. Esta segunda pregunta que tenemos para usted tiene que ver con una pregunta hacia adentro, una pregunta sobre nuestra mismidad, sobre nuestra intimidad y sobre la construcción colectiva que hay sobre la mujer. Digamos que nosotras hemos tenido capacidad de sobreponernos a muchas situaciones históricas. No siempre hemos sido reconocidas como ciudadanas, como sujetas, como artífices de la realidad y del mundo al que asistimos. Cada tramo histórico, cada interpretación de ese tiempo histórico ha sido un reto para las mujeres. Nuestras jóvenes chicas y nuestras niñas a veces sienten que el mundo ya estaba hecho y que todos los roles y que todo lo que podemos disfrutar las mujeres hoy por hoy como derechos, como soberanía, siempre fue así, y a veces nos queda como difícil entender que ha existido una lucha política enorme, inconmensurable, que ha valido la salud mental de muchas mujeres y ha valido la muerte de muchas también. No siempre hemos estado en la misma situación que estamos hoy por hoy. Esa reflexión sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo de mujer debe estar presente en todos los análisis que hagamos de salud y que hagamos de salud pública. Yo quisiera comprender y quisiera entender y quisiera soñar que la pandemia va a devenir en otra cosa para las mujeres y para sus cuerpos, pero, profe, no estoy segura. Y cuando debatimos dentro del grupo de género y feminismo de la Facultad Nacional de Salud Pública, tampoco estamos seguras. Entonces quisiéramos reflexionar un poco con usted esa condición de mujer de hoy, esa condición de mujer que va a venir hacia el futuro. No sé si es una condición, no sé si es una situación, no sé si es un fenómeno o tal vez un sueño y una utopía. No los podría decir, profesora, pero usted tal vez nos podría dar unas palabras para entender, y aquí va nuestra segunda pregunta. ¿Considera usted que a partir de la pandemia emergerá una nueva forma de ser mujer, o a pesar de que las mujeres de hoy, niñas, jóvenes, adultas y nuestras mayoras, han vivido
quizá la experiencia de salud pública más importante del último siglo, seguiremos siendo las mismas. ¿Qué nos puede decir con relación a esto, profesora? Nancy hermosa, yo creo que nadie va a volver a ser igual. Primero, no hay normalidad posible, imaginable después de esto. Y además porque lo que era normal realmente era espantoso. Entonces no vamos a querer volver a aquello. Yo quiero recordarle a las personas que están con nosotros con nosotras que veníamos de procesos de rabia, de digna rabia, de una incontingencia de indignación por una cantidad de situaciones regresivas tanto del país como del mundo, y había un despertar de la movilización, de la expresión de ese descontento, y nos estábamos tomando las noches, las casas, los apartamentos, los conjuntos residenciales, los barrios, y cada vez había más unicidad en la gente de decir, no estamos bien, ¿cómo vamos? No vamos bien. Eso no voy muy lejos. Ya casi vamos a cumplir lo del 21 de noviembre del año pasado, que fue histórico, memorable, y no es la primera vez. O sea, nosotros venimos en un despertar en escalada impresionante, en un despertar en todos los niveles sociales, en todas las edades. Yo me emocioné muchísimo, participé todas las veces que pude a las 11 de la noche, a las 10, en los llamados cacerolazos, las velatones, los actos simbólicos, todo para decir, ya, no más. Y viene la pandemia. A nosotros no se nos ha olvidado que venimos de eso. A nosotros no se nos ha olvidado que tenemos varias cuentas pendientes. O sea, no va a haber normalidad posible. Y ojalá no la vuelva a ver jamás, porque normal es que le peguen a los niños y a las mujeres, porque normal es que nos violen, porque normal es que se queden sin trabajo ellas y no ellos, porque normal es que le paguen menos, porque normal es que usted asume el riesgo. No, nada de eso va a poder ser normal. O sea, todo esto salió a la luz y todo se supo, como decimos, todo se supo. Y en la pandemia todos nos enteramos. Ya no todo se supo, sino todos nos enteramos. Que este cuentito de que los trapos sucios se lavan en casa, pues con la pandemia se lavaron en casa y todo el mundo se enteró. Entonces ya no se quedaron en casa, ya son un asunto público. Y no me canso de cantidad de ejemplos donde la gente nos ha expresado y nos ha exteriorizado su agotamiento, su cansancio y su hartazgo de seguir como venían. No podemos seguir como veníamos. Y este es un llamado a hombres y mujeres. Yo soy muy consciente de mi labor con las niñas, las jóvenes y las mujeres. Y como feminista estoy abocada. Pero cada vez estoy convencida de que esta labor la tenemos que jalar hombres y mujeres. Que en ambos está esa transformación y que los hombres se tienen que ocupar de esto ya, no hoy, ya. No, espere un momentico, lo pienso, ya, no antier, ya. Porque si no, vamos a tener muchas dificultades para acompañarnos. Yo como tú tengo esperanza en las nuevas generaciones, pero me preocupa el olvido. Me preocupa la falta de memoria, me preocupa la ausencia de ese pasado que es tan necesario para por lo menos inspirarnos en qué errores no volver a cometer y sobre todo qué rescatar de lo aprendido. Porque es que mira, las premisas feministas siguen siendo las mismas hace 200 años, ¿no? Y entonces que una nos tocó arrebatar los derechos, exigirlos, demandarlos, pelearnos, hacernos sentir y ser todas las más fastidiosas del mundo, sí. Que otras vengan y digan, no, pero eso ya está. No, no lo pueden quitar, no lo pueden volver a quitar y lo que puede pasar es peor. Es un marco claramente regresivo. Y yo les quiero decir que con las medidas de urgencia que este gobierno nacional ha tomado en la pandemia, nos espera un retroceso de más de 100 años, porque no vamos a tener posibilidad de contar con un estado de bienestar, de garantías para el trabajo, de seguridad de vivienda, de seguridad de la pensión, de seguridad en la salud, por las medidas regresivas de las leyes que se están aprobando y proyectos de ley claramente regresivos, que son incluso anticonstitucionales.
como esa tentativa, por ejemplo, de quitar las 3 causales y volver a cuestionar la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Por favor, en plena pandemia, cuando el altísimo riesgo sexual y el altísimo riesgo reproductivo en todas sus formas, colores, se manifiestan. No, 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 no. O sea, tenemos que asegurar no perder lo ganado, pero tenemos que ocuparnos no solamente de lo que tenemos, sino lo que nos falta, y nos falta mucho. Y nos falta tanto a hombres como a mujeres muchísimo en el terreno de salud sexual, en el terreno de la salud reproductiva, en el terreno de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, hacia adentro, hacia la intimidad, hacia la parte personal, hacia la parte de la interacción, de la intersubjetivación, de los encuentros amorosos o los erótico-afectivos simplemente, o los sexuales esporádicos, porque todos ellos forman parte de la cotidianidad del ser humano. ¿Sí? Esto también nos obliga a desmoralizar el debate de los encuentros y a quitarle la carga moral y de prejuicio. El relacionamiento interpersonal entre los seres humanos es connatural a la especie. La especie humana necesita relacionarse entre sí, necesita vincularse, y tal vez esa es la parte más frágil que nos develó la pandemia. Los vínculos, los lazos, las redes, los tejidos sociales. Y también nos mostró otras caras, y es volver a mirar hacia adentro. Y ahí nos encontramos 3 y 4 generaciones en el mismo espacio, y nos encontramos con diferencias abismales entre nosotros. Y eso explica también los altos índices de agresiones, las llamadas al 123, las tentativas de suicidio, que los registros no los vamos a decir acá, lo sabemos, lo conocemos por los medios, pero eso solo refleja ese debate que tenemos de mirarnos para adentro y además proyectarnos hacia afuera en un hoy distinto. Yo insisto, no voy a romantizar, no voy a decir sí, nos reinventamos, esa palabrita está refrita, sino tenemos que ocuparnos de una manera distinta de la forma como queremos ocupar el mundo, de la forma como queremos plantarnos y pararnos frente a él. Y ante eso nos toca reconocer la cantidad de retrocesos que hemos tenido en estos años y particularmente en esta pandemia, y es un asunto que nos debe pellizcar a todas y a todos, ¿sí? Sí creo que tenemos que dialogar más, acercarnos más, vincularnos más y trabajar más en equipo, y trabajar más en equipo no solo en el adentro, en el privado, más en el equipo también en el afuera, no solo la familia, el trabajo, la salud, las instituciones de salud y de servicios, sino también no dejar perder lo que tenemos. Es que el piso de constitucionalidad vigente, a pesar del gobierno, ese piso de constitucionalidad vigente está seriamente amenazado. Todos los proyectos de ley que se han aprobado en pandemia son claramente regresivos. Claramente regresivos. Nos está empobreciendo más, está aumentando más las brechas, porque además nosotras como mujeres, por ejemplo, le apostamos a un mercado laboral femenino. El 75% de la economía, para no ir más lejos, de Antioquia y de Medellín, está en el sector informal. No está en la formalidad, está en el sector informal. Y las mujeres somos las que entramos y salimos permanentemente de ese mercado. Porque es que además de ser las mayormente contratadas en ese mercado de la informalidad, lo tenemos que hacer para tener flexibilidad de horarios para poder cumplir las otras, que son estas otras jornadas, que son las jornadas no remuneradas y que aportan a la economía del país, que es el cuidado biológico, que es las 3 comidas, los 3 golpes o las 3 curvas. Alguien se tiene que ocupar de esto, ¿cierto? Los cuidados generacionales, o sea, el cuidado de la educación y la salud para menores, para adultos mayores, para personas dependientes de nosotros, ¿cierto? Y los cuidados cotidianos, porque es que una cama no se tiende sola, porque es que una casa no se barre sola, porque es que una organización de una logística, porque además en el trabajo se metió a la casa. Entonces nos toca meter una cortinita o algo para que no se viole la intimidad, o nos toca meter alguna cosa porque miren las condiciones en las que vivimos, que eso también lo hemos registrado. Pues el temor de las personas de ser calificadas o descalificadas por su imagen, porque eso proyecta un ámbito de lo privado.
Y eso hace público lo privado y eso intimida y eso atemoriza y eso nos confronta también con una sociedad muy segregada, que además segmentiza y que además discrimina y que además está racializada. Y eso ha salido a flote más nítidamente ahora en la pandemia. ¿Cómo se conecta la gente? Mira los memes de los chicos en las áreas rurales, en los corregimientos y en las áreas populares, las maromas que están haciendo para no perder señal y poder seguir conectados en las clases, ¿no? Y son chicos de muy alto riesgo. Si no los contenemos, si no los atraemos, se los lleva la trata, se los lleva el reclutamiento forzado y se los lleva la sobrevivencia. Y es real. Uno de los chicos que los alcanzó una bala perdida en los disturbios lamentables de la semana pasada salió a hacer un domicilio porque le iban a pagar 3,000 pesos y era el único dinero que iba a ingresar para su familia. Así, una de las chicas que fue atacada, la estudiante de psicología, iba a entregar un trabajo. No tenía nada que ver con la situación. Entonces, mira que sí tenemos que ocuparnos de por lo menos no regresar ni siquiera a algo parecido a lo mismo, pero también tener la capacidad de proyectarnos cómo queremos seguir adelante, con tanta cosa en contra. Gracias, profe. Entonces, es decir, ahora lo que tenemos las mujeres para construirnos de manera particular y como cuerpo colectivo son una cantidad de retos según estas palabras que usted nos trae el día de hoy. Y bueno, y que le agradecemos muchísimo. O sea que lo que nos quedan son retos, innovaciones, nos queda toda la creatividad para hacernos y volvernos a hacer, construirnos y deconstruirnos y bueno, sobre todo rescataría mucho lo que usted dice, las mujeres no podemos olvidar y no podemos olvidar desde lo cognitivo, pero tampoco podemos olvidar desde nuestros cuerpos tampoco. La tercera pregunta que hemos pensado desde el Grupo de Género y Feminismo Artemisas de la Facultad Nacional de Salud Pública está encaminada a entender un poco también de manera muy contemporánea, de manera muy actual, qué está pasando con las mujeres y sus cuerpos. Hay una noción, digamos que en ciencias humanas y sociales, pero también en las ciencias de la salud, en muchos de nuestros enfoques en ciencias de la salud, hemos reconocido como importante para poder trabajar todo este tipo de temas y es la noción de biopolítica, digamos, muy acogida desde Michel Foucault, pero hemos hecho otras aplicaciones también muy interesantes desde teóricas como teórico como Preciado, donde nos muestran que efectivamente con la pandemia y con la normatividad sobre la pandemia lo que se ha hecho también es un adoctrinamiento sobre el cuerpo, sobre las relaciones. Usted ahorita nos hablaba de los vínculos, estamos totalmente de acuerdo en que lo que más se ha intervenido con la pandemia y con la pospandemia será el asunto de los vínculos. Hay una normatización, hay una, digamos, como unos hitos de jurisprudencia, nuevas formas de relacionamiento sobre los cuerpos de los seres humanos, pero nuestro interés es pensarlo sobre las mujeres. Entonces, en esto que hemos llamado pandemia y en lo que estamos tratando de entender que es una pospandemia, que todavía no sabemos, estamos inventando esa línea tan delgada, ¿quién lo creería? Que puede estar en los libros de epidemiología, pero estamos inventando entonces cuál es esa línea delgada entre pandemia y pospandemia, si es que baje una curva, si es que se aplane una curva, si es que ya no se usen las mascarillas, o sea, ¿qué es lo que estamos llamando pospandemia? Eso todavía no se sabe tampoco.
Pero en ese tránsito de la pandemia y la pospandemia, los cuerpos ocuparon lugares súper importantes. Solo el uso de las mascarillas ya nos llevó a sentir el cuerpo diferente, a entender el cuerpo del otro de manera diferente y a relacionarnos de una manera que no comprendíamos. Pero hoy, y con usted, quisiéramos entender un poquitico más cómo está ahora constituido ese cuerpo femenino. Entonces quisiéramos preguntarle cuál es su hermenéutica del cuerpo de la mujer en la pandemia y en la pospandemia. Bueno, yo hago un paréntesis porque mi cuerpo en la pandemia está en recuperación. Yo estoy recuperándome de un atentado que casi me cuesta la vida. Así que mi recuperación ha sido un poco lenta precisamente por el encierro y por la quietud. No estoy evolucionando como me gustaría porque precisamente las condiciones del encierro por triple causa, por seguridad, por salud y por recuperación, no me lo permiten. Y porque además he experimentado las largas jornadas del computador, sábados, domingos, noche, tarde, han emergido en mi cuerpo problemas que yo creía ya tenía controlados y que por el sedentarismo y la pasividad y la obligación de estar atenta a una pantalla por tantísimas largas horas, pues me ha cobrado factura, sobre todo para el problema circulatorio, para la espalda, para los riñones, para la vista. Entonces ya las lentes de lectura ya son lentes permanentes. Me estoy poniendo de ejemplo, pero estoy segura que más de alguien me está escuchando y está diciendo, claro, o sea, veníamos con un régimen más o menos de autocuidado, de, digamos, reducir una serie de alimentos, de tratar de llevar una vida un poquito armónica, ¿no? De cuidarnos para poder ser. Yo venía con un régimen muy juicioso porque también tenía obligación conmigo y eso es muy duro. En todo lo de la biopolítica y el biopoder, el asunto de la obligación contigo es sobre tu propio cuerpo, sobre tu propio ser, porque finalmente tú no eres sin tu cuerpo, ¿sí? Si no lo consientes, si no lo no oyes, si no lo atiendes, pues no eres, punto. Se acabó y eso me quedó claro en una clínica después de 4 cirugías, además muy dolorosas, muy dolorosas, una estancia de 15 días que me mostró la fragilidad del cuerpo, volver a valorar el poderse asear una persona por sí misma, poderse atender por sí misma y además valorar enormemente la posibilidad de la ayuda de los otros para hacerlo mientras no lo puedas hacer tú. Eso es impresionante. Volver a valorar el baño diario, volver a valorar la posibilidad de estirarte, ¿sí? Entonces, las cosas pequeñas que pasan inadvertidas a mí se me volvieron un lente de aumento enorme porque volví a valorar otras cosas, ¿sí? Los silencios del cuerpo y los ruidos del cuerpo y los dolores hablan y a los dolores hay que dejarlos expresarse, ¿no? Porque es que si tú maltratas tu cuerpo, pues cargas eso y eso va a salir, si no ahorita, más adelante. Entonces, claro, yo participo en chats con colegas todo el tiempo, como como otros espacios de formación, como espacios también más laborales, digamos, de coordinación, y encuentro personas que están reunidas conmigo a las 4 de la tarde y no han almorzado, ¿sí? Que están conectadas desde las 6 de la mañana o 7, o personas que no durmieron el fin de semana porque por atender esas jornadas extendidas sienten que les quedó faltando trabajo y sienten que no cumplieron la cuota del trabajo y sacrificaron su sábado o su domingo. Y esos son los tiempos de descanso y esos son los tiempos familiares y esos son los tiempos personales. Entonces, claro que creo que el biopoder, la biopolítica está actuando y por supuesto me preocupa ese tufo moralizante de esa abnegación por el sacrificio de usted debe darlo todo, hasta su salud. Y además, debo decir con mucho pesar cómo colegas nuestros se están sintiendo hasta culpables porque no están dando la medida o porque no están trabajando lo suficiente, cuando me consta que trabajan exageradamente, pero ¿de dónde viene esa culpa? ¿De dónde viene esa culpa? Ese policía interior
esa presión de que entonces, ¿cómo así que usted está escribiendo y está por su policía interno, tiene que mandar una responsabilidad hoy, si no, no se puede dormir tranquila, la manda hoy a las 10 de la noche y está peor tu colega que te responde a las 11? Por favor, ¿dónde está el tiempo de vida? Estamos perdiendo tiempo para la vida, para vivir sabroso, para vivir bien. Y nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y en la pandemia eso se ha vuelto un asunto de salud mental, se ha vuelto un asunto de salud emocional. El derecho a apagar, el derecho a desconectarse, el derecho a no oír un pipi, pipi, pipi todo el tiempo, el derecho a no abrir un correo y encontrar cientos. Porque creo que nosotros debemos aprender a poner límites. Y en la pandemia nos confrontamos a que no tenemos límites, sobre todo en lo laboral, y eso me preocupa. Entonces, agradezca que tiene trabajo, perdón. Tengo trabajo, pero no me puede costar la vida trabajar. Y eso he tenido oportunidad de apreciarlo desde el lente de una persona que se está recuperando mental y físicamente después de haber corrido el riesgo de haber perdido la vida. Entonces no me imagino la situación de pesadez de las personas que siguieron derechito, que empataron derechito, porque además sabemos que la quietud consume menos calorías y que la ansiedad puede generar a veces algunos trastornos de alimentación que necesitamos suplir, como ingesta de azúcares o como ingesta de alcohol o como ingesta de alimentos procesados porque no tenemos tiempo de preparar, y entonces empiezan los problemas de salud. Entonces ya ha aumentado el alcoholismo en la pandemia. ¿Sí? Ha aumentado el consumo de porno, de webcam, de sexcam, y eso lo vemos en los índices del riesgo de trata que aumentó también en la pandemia. Esa es la economía informal que se está moviendo y que está moviendo dinero también, ¿sí? Y que lo vemos en los hogares. O sea, no estamos mejor de salud. Además, frente al COVID, cualquier dolencia de salud palidece. Entonces, mucha gente está dejando de hacerse los cuidados de sus propias patologías que venían en control y están en absoluto descontrol. Entonces, yo no me quiero imaginar las crisis hipertensivas, las de diabetes, las coronarias, las respiratorias, que además se vuelven factores de riesgo importantes en el caso de un posible contagio de COVID. Entonces mira que es un problema mayúsculo y sí tiene que ver con todo lo que nos atraviesa física, emocional y anímicamente con la pandemia. Porque nadie que nos esté escuchando es ajeno a esto que estamos hablando, ¿sí? El consumo de alcohol, la soledad, la imposibilidad del contacto físico y del vínculo, la fragilidad de los vínculos, incluso de los que creíamos fuertes en la pandemia se ponen a prueba. Absolutamente, pero absolutamente, ¿sí? Como decía alguien jocosamente, relación que sobrevivió a esta pandemia, esa es, esa es. Entonces, un poco también el asunto de cuidarnos, de apreciar, de valorar lo que tenemos y además sentirse parte de, que esa es la otra cosa, sentirnos convidadas a participar de esas relaciones, más presente, menos ausente, más consciente, menos distante, más realmente, no nominalmente, como empezar a encarnar eso que nos llaman en el vínculo amiga, hermana, compañera, colega, encarnarlo más, no ser tan nominales. Y creo que también esta pandemia sí ha dado tiempo para algo de trascendencia, de meditar un poco en eso. No la quiero, yo sé que no he sido muy halagüeña ni muy optimista pues en esta charla, pero quiero llamar la atención porque como estoy permanentemente en estas reuniones de seguimiento al COVID, me alerta y quiero compartir con ustedes las alertas, y las alertas son las más cotidianas, las que les estoy contando, entonces no quiero que las pasemos como sin mencionarlas o sin nombrarlas. Muchas gracias, profe. Vamos a entrar a la última pregunta que tenemos para usted. Nosotras pues desconocemos la manera como tipificaron la tipificación del delito del reciente atentado que hubo contra su vida.
De hecho, pues queremos contarle a las personas que están conectadas en este momento que por eso la profesora no muestra su imagen en este momento porque está dentro de su protocolo de seguridad. Y nosotras hemos pensado, tal vez usted ya nos corregirá porque no lo tenemos muy claro, en que allí hubo tentativa de feminicidio. Entonces, esta última pregunta que le queremos hacer a usted, pues primero que nos aclare cómo está tipificado su caso en este momento, cómo va en este momento su caso, pero cómo afectó la pandemia su caso jurídico por esta reciente tentativa de feminicidio que acaba de vivir, porque no es que nos queramos ir a la casuística, sino que consideramos que usted y su caso son un ejemplo de cómo se complejizaron todas las barreras jurídicas en pandemia para que las mujeres obtuvieran justicia. Pues mira, vamos por orden. Primero, hay un cargo en firme que es tentativa de homicidio agravado. ¿Sí? Claro que por la aplicación del enfoque interseccional y el enfoque diferencial en derecho es agravado en virtud de que yo soy una mujer, soy una lideresa, soy una defensora de los derechos humanos, soy una activista de la ciudad y del país reconocida, y porque sobre mí se vertieron y se hicieron efectivas unas amenazas que no eran sobre mí como individuo, sino como parte de una junta directiva de una entidad universitaria, que es la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Yo en este momento tengo el cargo de la secretaria, yo soy la secretaria de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. 2 días antes, el 2 de marzo, recibimos un panfleto amenazante firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia, en virtud también pues de todos los procesos de movilización en los que veníamos, en virtud también de todas las expresiones de descontento social que estábamos también con las que estábamos participando activamente. Pues por el mismo problema del paquetazo Duque, por todos los problemas de la agenda nacional, no eran únicamente la universidad. El 2 de marzo recibimos los panfletos amenazantes, 5 personas, 5 estudiantes y 5 colegas profesores con nombre propio, 3 profesores con nombre propio y todas las agremiaciones, asociaciones y sindicatos de la universidad, hasta las copiadoras, hasta la cooperativa. Y recibimos una amenaza. Y nosotros veníamos actuando mucho en las movilizaciones, pero además estábamos manifestando nuestro descontento por el uso excesivo de la fuerza y por el mal llamado protocolo que Daniel Quintero nos quería imponer para evacuar las universidades cuando a bien tuviera él el criterio y de la manera como a él se le ocurriera, nada más que con helicóptero, con ESMAD y con desmanes, con uso desmedido de la fuerza. Entonces, a los 2 días de esas amenazas, atentan contra mi vida en mi casa. Yo en ese momento me encontraba sola, lo cual quiere decir que estaba en absoluta indefensión y eso fue calculado, eso fue claramente calculado. Y además la idea era que me mataran, no que quedara viva. Eso fue también clarísimo porque eso fue a las 2 de la mañana. Entonces, efectivamente se sostiene en firme la tentativa de homicidio agravado y el agravante es mi condición de lideresa, defensora, mujer, que en ese momento se encontraba sola en su vivienda, o sea, vulnerada también por las circunstancias. Me revictimiza el señor alcalde cuando dice que una persona en condición de calle entró a mi casa a robar, ¿no? Desvirtúa totalmente la investigación, intenta distraer la atención frente al hecho concreto de que se cumplieron unas amenazas y además afecta la investigación. La ventaja es que el sujeto que atentó contra mi vida fue detenido inmediatamente y su captura fue limpia, o sea, no hubo errores de proceso y eso ayudó a que los cargos fueran firmes. Pero ciertamente las circunstancias de la pandemia hacen que todas las diligencias se lentifiquen, sean además de carácter virtual la mayoría de ellas, con todo lo que eso implica.
Se pueden hacer, pero son lentas. Y lo que más me preocupa a mí es la ceguera de la Unidad Nacional de Protección, porque demoraron más de 5 meses en emitir la resolución de las medidas de protección hacia mí. Lo más paradojal es que las medidas de protección que me dieron son externas, no internas. O sea, son para estar en la calle y movilizarse. Y uno en pandemia, o sea, yo en pandemia me movilizo lo mínimo, lo mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Unidad Nacional de Protección carece de un enfoque diferencial o interseccional que corresponda a mi condición como mujer lideresa y como activista, que necesita además condiciones de seguridad para el sitio donde vive extendidas al núcleo familiar. Yo tengo un núcleo familiar y no fue considerado mi núcleo familiar. Entonces estamos apelando esas medidas porque además hemos estado en riesgo y nos hemos sentido en riesgo. Y nos asombra la lentitud de la respuesta. La lentitud y cómo hay incomunicación entre las dependencias impresionante. Entonces, pues por efectos de la investigación yo no puedo dar detalles, pero sí puedo decirles que yo por eso no puedo aparecer en ningún video o cámara. No, no puedo por recomendaciones de seguridad, pero no estoy callada. Estoy viva, estoy activa y estoy jodiendo, digo yo, en el sentido proactivo y en el sentido más activista que se me ocurre hacer porque estoy viva. No lograron su objetivo, no me mataron, estoy viva. Y eso es lo más importante. Y estoy cada vez más convencida de la necesidad de seguir diciendo, de seguir denunciando y de seguir trabajando lo que estoy haciendo. Y es por una vida libre de violencias para todas las mujeres y una sociedad distinta donde hombres y mujeres le apuesten a una forma distinta de relacionarnos, más justa, más equilibrada, más horizontal. No es posible que nos cueste tanto lograr las mínimas condiciones de vida. No es justo, además. No es justo que no podamos disfrutarla, que no podamos vivir sabroso, sino que tengamos que excedernos hasta con nosotros mismos para poder ser. Es un costo demasiado alto. Yo no quiero que esas chiquitas que están naciendo tan poseedoras de sus derechos, tan titulares de derechos, tan seguras que son de que tienen sus derechos, primero se lo pierdan, sino quiero que se expandan, que nada las limite, pero reconociendo todo lo que eso cuesta. Y reconociendo el acumulado histórico de todas sus ancestras en las que yo ya me cuento. Yo ya voy a los 50 años de vida y llevo 30 años trabajando en esto. Y creo que todavía no es suficiente. No estoy nada contenta con lo que tenemos. No estoy nada conforme con el horizonte que tenemos. Falta más participación política de las mujeres, faltan más liderazgos, falta más confianza con mujeres de verdad que propongan algo propositivo para las mujeres en equidad y en justicia. Y creo que las que tenemos en algunos cargos de poder no nos representan, ni son nuestra voz, ni están haciendo un papel decoroso para eso, lo cual no nos quiere dejar olvidar el dedo sobre la línea de que necesitamos asumir este tema del asunto patriarcal con seriedad. El patriarcado es cosa de hombres y de mujeres y nos toca a hombres y a mujeres derrumbar el patriarcado. No es una tarea solo de mujeres, porque además es una estructura opresora que malogra la posibilidad de horizonte de sentido de una vida con equidad y con equilibrio a hombres y a mujeres, por igual. O sea, a mí me parece que tenemos que asumir esa responsabilidad entre todos y todas, porque es desproporcionado lo que hemos cargado nosotras por generaciones. Y es más, por la estructura laboral, todavía, por mismo trabajo tener 25% menos de salario no es posible. Y esa es la realidad. En muchos sectores puede que no, cada vez más pocos, pero esa sigue siendo la realidad. Que tengamos que trabajar el doble, que tengamos que estudiar el doble, que tengamos que esforzarnos el doble por un salario. ¿Por qué? Si yo lo que quiero es hacer y disfrutar lo que a mí me gusta para poder ser y existir. Y no se puede invertir esa escala. Eso lo dice Nussbaum, eso lo dice Nancy Fraser, eso lo dice todas las filósofas feministas y las de la teoría de la justicia, que nosotras tenemos también a gozar, a disfrutar y a tener posibilidad del placer, del disfrute de la vida y no estar asumiendo la vida de los demás como una carga o como una responsabilidad. Mínimo asumir la nuestra, que eso ya sería bastante.
Y yo invito a eso, a las personas que nos están escuchando, ocupémonos de eso. Ocupémonos de asegurarnos una vida digna, pero además gozosa, sabrosa, rica, deliciosa, que valga la pena vivirse, pero que no nos cueste, pues, respirar, que no nos cueste, que no nos pese, porque es triste que nos tenga que pesar, eso es muy triste. Entonces, creo que si hay un cuartico de hora para pensar eso en esta pandemia, bienvenido, lo recibo bien. Y en mi proceso, pues como te digo, sí, la pandemia agrava y la quietud y la inmovilidad agrava, el encierro hace más lenta mi recuperación y hace más lento el proceso jurídico también y hace más lento el acceso efectivo a la justicia y hace que yo esté más insatisfecha con la respuesta del Estado porque desatendió mis medidas especiales como lideresa que soy para que acojan el enfoque diferencial y entiendan pues que tengo que un grupo familiar que debe ser protegido y tengo una vivienda que tiene que ser protegida. Profe, bueno, se acaba el tiempo de la entrevista, pero vamos a continuar con preguntas al público. Yo, pues para finalizar este espacio de entrevista, le quiero dar las gracias, mil gracias, de verdad, porque para el Grupo de Género y Feminismo de la Facultad Nacional de Salud Pública este espacio es muy importante, dado que queremos hacer una cátedra de género y feminismo y salud pública de hoy en adelante, y esta es nuestra cátedra inaugural, entonces para nosotras es un momento muy importante. También digamos que la elegimos a usted para enviar un mensaje a toda la Universidad de Antioquia, a la Facultad Nacional de Salud Pública, a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, que se cuando estamos en estos procesos de lucha dentro de la Universidad de Antioquia, que no es el momento para dejar a una profesora, a un profesor, a un líder estudiantil, sino que por el contrario, entre todos más cerca, digamos, más difícil de que algo como esto vuelva a suceder dentro de la Universidad de Antioquia. Y por último, pues darle las gracias específicamente como mujer, como feminista en formación, por este espacio que nos ha otorgado y que, bueno, a pesar de todos sus compromisos y de lo complejo que es su seguridad en el momento, nos haya dado este espacio, o por lo menos, digamos, yo estoy eternamente agradecida con usted por esto. Yo ya voy a dejar a mi compañera Diana Molina para que inicie el conversatorio con el público. Muchas gracias, profe. Gracias, Nancy. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por la confianza, la invitación. Y como ustedes saben, pues mi corazón es más público que la salud pública, así que ya imaginarán. Salud y educación como derecho humano fundamental y la lucha sigue. Y no queremos sobrevivir, queremos vivir plenamente y bien y sabroso. Así que muchas gracias, Nancy, de verdad, y gracias por el espacio. Y espero las preguntas de las personas que están hasta esta hora todavía conectadas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias a la profesora Sara Fernández y a Nancy Gallo por esta conversación tan interesante que han tenido en este espacio que nos han compartido. Ahora vamos a vincular entonces a quienes se nos han conectado. Hasta el momento tenemos hoy viernes 5 de la tarde 41 personas escuchando esta presentación. Entonces, bueno, agradezco a la profesora porque realmente usted es una persona que convoca y por eso pues pensamos que era clave y muy importante su participación en este evento, porque nos permite pues también dar a conocer este espacio, nos permite llegar a personas que a nosotros no nos conocen, pero que a ustedes sí. Y así pues vamos tejiendo, digamos, estos escenarios donde creo que tenemos algo en común, y es que nos interesan los derechos en educación, en salud, desde perspectivas, desde enfoques diferentes, reconociendo pues todas las diversidades. Voy entonces inicialmente a leer algunos comentarios que se han escrito por el chat. Judith Botero Escobar escribe, por ejemplo, la enfermedad mental está latente en todas las trabajadoras de todos los espacios laborales, especialmente salud y educación.
Cristina Mejía nos hace otro comentario por este medio, dice, es toda la dimensión de explotación y sufrimiento humano que pasa desapercibida a la opinión pública y se suma a las otras violencias que están conmocionando el país en esta coyuntura política. Voy a detenerme en una pregunta que hace la profesora Isabel Posada. Ella escribe por el chat, Sara, muchas gracias por tus palabras, y te quiere hacer una pregunta. En medio de condiciones que a veces son tan adversas, donde la violencia se sigue normalizando, ¿cómo no perder la esperanza? ¿Cómo seguir resistiéndonos como sujetas políticas con la visión de la posibilidad de un mundo más justo? Profesora, tiene la palabra. ¡Uy! ¡Qué preguntas! No, recibo con agrado, con gratitud y con mucho cariño las reflexiones. Me parece que nos debemos más espacios de conversación, me parece que nos debemos más espacios de encuentro para compartir y sobre todo también la posibilidad de darnos el espacio de hablar de cosas que pensábamos que no eran importantes y que en la pandemia han emergido como importantes, como las emociones, como los sentires, como los pesares, como las angustias, que no es un asunto ni de patologizar ni de medicalizar, es un asunto de volver más palpable la vida cotidiana como un pasaje necesario para reflexionarlo, para aprenderlo, pero también para tramitarlo en términos de construir aquello que nos está impidiendo asumirla de forma más ligera, menos culposa. Creo que nosotras nos tenemos que confrontar con un problema serio que hemos detectado en las mujeres, que es la culpa, que primero la culpa, luego el exceso de responsabilidad, porque nosotras asumimos responsabilidades por otros, responsabilidades de otras personas que no nos corresponden y creo que hemos tenido muchos problemas para entender que somos con y permitir que ese somos con fluya, y eso va por el imperativo que nos ha impuesto, dijéramos, una sociedad o una pauta cultural que ha normado que somos nosotras las que tenemos que poner el tiempo extra, que somos nosotras las que tenemos que doblarnos el trabajo, que somos nosotras las que tenemos que ocuparnos por todos los demás y de último de nosotras. Yo creo que es un momento para desanudar eso, desnudarlo, develarlo, hablarlo, colocarlo en palabra y desanudarlo, es decir, desamarrarlo. Las cosas no tienen que seguir siendo como venían siendo. ¿Por qué? Porque sí, no, porque sí, no, explícame. Y ahí nos vamos equilibrando las cargas, porque de verdad creo que estamos cargando una deuda histórica injusta y que tenemos que parar y ocuparnos entre todas y todos de esto. Y creo yo que además el ver hacia futuros posibles nos obliga también a ver pues, futuros diferentes, es decir, no tiene por qué volver ni tiene por qué seguir siendo igual. Yo también hago parte de la posibilidad de hacer la diferencia y en ese sentido yo me reafirmo como una mujer tercamente esperanzada. Siempre lo digo así, pero lo digo en parte porque mi vida en la docencia, en la investigación, en la extensión y con el movimiento de mujeres me ha mostrado que vale la pena apostarle y que las y los chicos se merecen posibilidades diferentes, que no les toque lo que nos tocó a nosotras, que no les toque a ellos lo que nos tocó a nosotras de normalizar tantísimos grados de violencia simbólica, psicológica, emocional, y que no nos toque, que no les toque a ellos, por ejemplo, el vivir con la imposibilidad de hablar, de detener, de rebelarse y de decir no más. Creo que esta generación es la posibilidad del punto de inflexión y yo lo veo en las clases y lo veo en las sesiones en las cuales entran unas chicas y salen otras, con la posibilidad y la firme convicción de que son personas valiosas por el solo hecho de ser personas, que no tenemos que corresponder a un X parámetro para poder ser. No, es que estos somos, esa cuerpa que tenemos, esa es la que tenemos, la que ocupamos. Además es un recurso no renovable. Este cuerpo es nuestro instrumento para poder ser en el mundo. Entonces yo creo, y le devuelvo a Isabel Cristina la esperanza de que la docencia, el mundo universitario tiene eso. El mundo universitario
no envejece porque el mundo universitario es el encuentro intergeneracional más dinámico que puede tener el ser humano, porque lo anuda a uno la energía de la juventud, lo anuda a uno la sed de conocimiento, y usted puede tener 80 años, pero si usted quiere saber y quiere conocer, su mente es joven, su actitud es joven, su cuerpo puede tener 80 años de uso mecánico, físico, pero su mente está ansiosa de saber, ansiosa de conocer, ansiosa de asombrarse, de ver algo que usted no conocía. Y mientras ese espíritu esté permanente y presente en la gente, no va a haber posibilidad de que uno se aburra, sino que hay posibilidad de siempre ver otras posibilidades, ¿me entiendes? Entonces no estamos haciendo lo que toca hacer. Y eso le da sentido a la existencia, porque eso quiere decir que tú sí puedes ser autora y titular de tu vida, porque entonces tú sí puedes aspirar a tener una autonomía de pensamiento, a tener una posesión más clara de tu ser, de tu cuerpo, de tu físico, de tu presencia física, para poder ser la profesional que tú elijas ser y para poder tú abrirte al mundo, a las posibilidades que te da la vida luego de tu paso a la universidad, y quienes permanecemos en ella a la dicha de poder acompañar generaciones enteras para que eso sea posible. Por eso no puede ser un privilegio. Por eso tiene que ser un derecho humano fundamental para todo el mundo. Muy bien, profesora, muchas gracias por su respuesta. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Cristina Mejía. Ella escribe: doctora Sara, ¿esta situación que usted describe está relacionada con la doctrina del shock denunciada por la periodista canadiense Naomi Klein? Sí, sabes que sí, Diana. Yo creo que hay trazos muy nítidos de cómo el miedo paraliza y cómo el miedo vializa al horror. Y creo que lo hemos visto. O sea, el pánico genera inmovilidad, el pánico genera baja de defensas, o sea, una reacción en chorro que hace que las personas se sientan desvalidas, desprotegidas, y por temor y por miedo permitan cosas que de otra manera no sucederían. Y eso ha pasado mucho en Europa, por ejemplo, con el asunto de que el problema son los extranjeros, deporten los extranjeros. No, el problema es humano, sencillamente. El problema estaba ahí, antes incluso. Entonces yo sí creo, como dice la persona, Ana Mejía, que sí, que hay que volver a leer la teoría del shock. Me parece que nuestros gobernantes están aprovechando de esto y están abusando de introducir el miedo, el pánico, y el trastorno de pánico se ha alterado además, y tenemos personas familiares y cercanos y amigos que están empanicados con lo que está pasando. Hay gente que desde el 11 de marzo no sale de su casa, no sale de la puerta de su casa y cree y ve en toda persona externa un posible riesgo de COVID. Eso solo es imposible, o sea, eso solo le quita la calidad del sueño a la gente y le quita calidad de vida, cuando en realidad entre todos y todas pudiéramos tener otro tipo de manejo. Pues no, estamos aterrados y el terror paraliza y el miedo autoriza que el otro tome decisiones por mí, porque yo aterrada no soy capaz de tomar decisiones, y eso es abuso y eso es aprovecharse de la condición del otro. Entonces, claro que sí, claro que estoy segura que aquí se está gobernando con el miedo, como se gobierna con la guerra, como se vuelve la guerra una cuota política, como se vuelve un costo necesario, y no hay nada que justifique la guerra, no hay nada que justifique la violencia, absolutamente nada. No es un brote, no es un tejido, no es una bacteria. La violencia es un acto absolutamente humano, generado por seres humanos. Por lo tanto, puede ser perfectamente erradicado del comportamiento de las y los humanos. Ojo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Hay mucho pánico, demasiado pánico, mucho miedo y mucho terror. Y eso califica y autoriza a los otros a que abusen. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Quisiera leer otros comentarios que se han escrito en el chat. La compañera Jennifer Inestrosa escribe: de acuerdo con la profesora Sara, se ha perdido el derecho a la intimidad
en el marco de la pandemia, la racialización de la mujer afro sigue presente. Otra compañera que nos escribe por el chat, Ángela María Zapata, Marcela Ochoa dice: alguien me habló de la expresión dejarse en visto para explicarme que con todo lo que está pasando, nos estamos dejando en visto nosotras mismas. Uno de los impactos de la pandemia en las mujeres, estamos volcadas en la atención de otros, descuidando nuestra propia atención. También les quiero contar que por este chat hemos puesto una encuesta que les queremos invitar, la llenen, porque quisiéramos poder tener el contacto de ustedes para seguirlos invitando a esta cátedra permanente que hoy inicia con, esta invitada excepcional que tenemos hoy, la profesora Sara Fernández, que, como lo decía al inicio, es un referente para nosotras, no solo un referente académico, sino también político y ético, por todo el trabajo y todos los aportes que ha hecho la profesora Sara Fernández a todo el movimiento feminista, a todo el movimiento por el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por toda su lucha política, por el reconocimiento de los derechos fundamentales que ella nombra, como son la salud y la educación. Entonces, qué rico poder seguir teniendo este espacio, qué rico poder volver a contar en otro momento con la profesora Sara Fernández, y qué rico poder contar con todos ustedes en cada una de nuestras cátedras, donde vamos a estar reflexionando sobre todos estos temas que a todos nos convocan. Existen muchos comentarios que hay en el chat. En este momento no veo otra pregunta que esté dirigida para la profesora. Especialmente todos les queremos, profesora Sara Fernández, agradecerle. Todos les envían felicitaciones. Decirle de manera personal que nos alegra mucho que se encuentre bien, que esté recuperando, que bien que esas ideas que habían de atentar contra su vida no fueron efectivas. Qué rico seguir contando con usted para que nos siga acompañando e iluminando en este proceso de seguir trabajando por el reconocimiento y la conquista de todos los derechos que tienen que ver con la salud y con la educación de todos los colombianos y colombianas. Les agradecemos muchísimo por la asistencia. Profesora Sara, mil gracias por su generosidad, por su tiempo, por toda su sabiduría, por todo lo que nos comparte. Esperamos volver a contar con usted en algún otro momento para que sigamos conversando sobre estos temas que nos apasionan. Muchísimas gracias a la compañera Nancy Gallo, que estuvo preparando y estuvo dirigiendo la conversación y el diálogo que tuvo con usted. Muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron en este espacio. Nosotras somos el Grupo de Género y Feminismo de la Facultad Nacional de Salud Pública. Tenemos esta cátedra permanente que esperamos tener un espacio al menos una vez al mes para seguir encontrándonos y seguir discutiendo sobre estos temas. Feliz tarde para todos y todas. Y profesora Sara Fernández, le doy la palabra para que usted, por favor, nos cierre este espacio también, despidiéndose y saludando a todas las personas que la queremos y admiramos. Yo muchísimas gracias. Yo sé que he contado con ángeles gordos y tetones en la vida, pero yo sé que estudiantes, colegas, administrativos, trabajadores y trabajadoras han estado ahí. Yo he sentido su presencia. Yo realmente estoy conmovida y creo que ustedes y el apoyo que me han dado también me han ayudado mucho a mi recuperación. Yo creo mucho que somos seres de luz y somos seres de energía y creo que estamos en un momento importante. Yo sigo diciendo que estamos en un punto de inflexión y créanme que después de lo que pasé sé que ese punto de inflexión es real y que podemos de verdad mejorar, podemos de verdad encontrar un sentido a la vida, un sentido lúdico, un sentido humano, un sentido placentero, un sentido que sea más reedificante, más inspirador para cada quien, que no nos quedemos